Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias del corazón y salseo turco. Como siempre estoy súper emocionada de tenerlos aquí y compartir con ustedes las últimas novedades de nuestros famosos turcos que tanto amamos. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, algo que ha generado un torbellino de emociones y especulaciones en las redes sociales. Sí, como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Así es. La pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, que nos hizo creer en el amor verdadero y que, bueno, después nos rompió un poquito el corazón, ¿verdad? Pero no se me pongan tristes, porque hoy vamos a analizar una situación que ha revivido las esperanzas de muchos fans. Vamos a hablar de la reacción de Kerem, sí, la reacción de Kerem al ver a Hande. Y no cualquier reacción, una reacción que muchos han calificado como imperdible. Así que sin más preámbulos, pónganse cómodos, prepárense un cafecito, unas palomitas, lo que más les guste, porque este vídeo viene cargado de información, análisis y por supuesto, mucho salseo. Y antes de que se me olvide, si aún no están suscritos a este canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, análisis y chismecitos de sus estrellas turcas favoritas. Ahora sí, vamos al grano. Como ya saben, la relación entre Kerem y Hande ha sido objeto de constante atención mediática. Desde su romance en la pantalla que traspasó la realidad, hasta su inesperada ruptura, cada paso que dan es analizado con lupa. Y es que, vamos a ser honestos, ¿quién no quedó flechado con la química explosiva que tenían estos dos? Era innegable, se podía sentir a través de la pantalla. Ese coqueteo, esas miradas cómplices, esos gestos llenos de ternura, uff. Era pura magia. Después de su separación, ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Hande ha estado enfocada en su carrera, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. La hemos visto brillar en diferentes roles, demostrando su versatilidad y talento. Y claro, los rumores de posibles romances nunca faltan, pero ella siempre se ha mantenido discreta y profesional. Kerem, por su parte, también ha estado trabajando arduamente, explorando nuevos proyectos y desafiándose a sí mismo como actor. Lo hemos visto incursionar en diferentes géneros, mostrando una faceta más madura y reflexiva. Al igual que Hande, los rumores de conquistas amorosas lo han perseguido, pero él siempre ha sido muy reservado con su vida privada. Pero, recientemente, un evento ha sacudido las redes sociales y ha encendido las alarmas de los fans. Tanto Kerem como Hande asistieron al mismo evento. Sí, lo escucharon bien. Al mismo evento. Un evento de esos llenos de glamour, flashes y celebridades. Un evento donde la presión mediática es palpable y cada movimiento es milimétricamente analizado. Y por supuesto, las cámaras no tardaron en captar cada uno de sus movimientos. Los paparazzi estaban en su salsa. Ahora bien, aquí viene lo jugoso. Resulta que en un momento dado Kerem y Hande se encontraron cara a cara. Imagínense la tensión en el ambiente. Yo casi puedo sentirla desde aquí. El silencio momentáneo, las miradas curiosas de los presentes, la expectación generalizada, un drama total. Según testigos presentes en el lugar, la reacción de Kerem fue, bueno, digamos que fue bastante significativa. Una reacción que ha dado mucho de qué hablar y que ha generado un sinfín de teorías y especulaciones. Las descripciones varían, por supuesto, porque cada uno percibe la realidad a su manera, ¿verdad? Pero hay un hilo conductor en todos los relatos. Algunos dicen que Kerem se quedó momentáneamente paralizado, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. Como si Hande fuera un fantasma del pasado que lo ha venido a atormentar. Otros afirman que su rostro reflejó una mezcla de sorpresa, nostalgia y, podríamos decir, arrepentimiento. ¡Ay, el arrepentimiento! ¡Qué sentimiento tan complicado y universal! Hubo quienes notaron un ligero temblor en sus manos, una señal reveladora de nerviosismo. Las manos. Delatoras infalibles de nuestras emociones. Un temblor que podría indicar incomodidad, emoción o quizás un torrente de recuerdos invadiéndolo. Y por supuesto, no faltaron los que juran haber visto una chispa en sus ojos, un brillo que parecía indicar que a pesar del tiempo transcurrido, aún hay algo especial entre ellos. Una chispa. La esperanza de los fans encendida.
Una prueba de que el fuego del amor no se ha extinguido por completo. Ahora yo sé que ustedes, mis queridos espectadores, están ansiosos por saber más detalles. ¿Se saludaron? ¿Intercambiaron palabras? ¿Hubo algún contacto físico? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco más turbias. El misterio se intensifica. La información se vuelve confusa y las versiones contradictorias. Bienvenidos al mundo del salseo, mis amores. Las versiones son contradictorias. Algunos dicen que se saludaron con un simple hola y una sonrisa forzada. Un saludo cordial pero distante. Una muestra de educación y profesionalismo, pero sin rastro de afecto. Otros afirman que tuvieron una breve conversación, aunque nadie sabe de qué hablaron. El secreto mejor guardado de la noche. ¿Hablaron del clima? ¿De sus proyectos actuales? ¿O quizás se atrevieron a recordar viejos tiempos? El misterio nos consume. Y por supuesto, están los que aseguran que simplemente se cruzaron miradas y siguieron su camino, dejando un rastro de incertidumbre y especulación a su paso. Una mirada. A veces una mirada vale más que 1000 palabras. Una mirada que puede expresar amor, odio, nostalgia, indiferencia, un universo entero en una sola mirada. Lo que sí es cierto es que las fotos y vídeos del evento han sido analizados hasta la saciedad. Con lupa. Cada gesto, cada mirada, cada movimiento ha sido interpretado y reinterpretado por los fans. Somos unos verdaderos detectives del corazón. Y como era de esperarse, las redes sociales se han inundado de teorías, especulaciones y, por supuesto, deseos de una reconciliación. #Kerem and Forever. El hashtag que nunca muere. Hay quienes creen que la reacción de Kerem es una clara señal de que aún siente algo por Ande. Que su mirada, su nerviosismo, su aparente arrepentimiento son prueba irrefutable de que no ha podido olvidarla. El amor eterno existe. Kerem es un romántico empedernido. Ande es su alma gemela. Otros, en cambio, son más cautelosos. Argumentan que la reacción de Kerem podría ser simplemente una muestra de cortesía y respeto hacia una excompañera de trabajo. Que no necesariamente implica que haya sentimientos románticos involucrados. No se hagan ilusiones. Kerem es un caballero. Ande es solo una amiga. Y luego están los que piensan que todo esto es una simple estrategia publicitaria. Que ambos están conscientes del interés que generan como pareja y que están jugando con las expectativas de los fans para mantenerse en el candelero. Es todo un montaje. Son unos manipuladores. Solo quieren fama y dinero. Honestamente, nadie sabe con certeza qué hay detrás de todo esto. Solo Kerem y Ande conocen la verdad. La verdad detrás de sus miradas, sus gestos, sus silencios. La verdad sobre lo que realmente sienten el uno por el otro. Una verdad que quizás nunca lleguemos a conocer por completo. Pero independientemente de lo que esté sucediendo, lo cierto es que este encuentro ha revivido la llama de la esperanza en muchos corazones. Ha despertado la ilusión de un posible reencuentro. Ha demostrado que el amor, a veces, puede resurgir de las cenizas. Y es que, vamos a ser sinceros, ¿a quién no le gustaría verlos juntos de nuevo? Su química era innegable, su amor parecía de cuento de hadas. Eran la pareja perfecta. La envidia de muchos. La inspiración de otros. Y aunque su relación haya terminado, siempre quedará ese recuerdo imborrable en la memoria de sus fans. Un recuerdo lleno de magia, romance y pasión. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Habrá una reconciliación? ¿O simplemente seguirán sus caminos por separado? Solo el tiempo lo dirá. El tiempo, ese juez implacable que pone todo en su lugar. El tiempo que cura las heridas y revela las verdades. Pero mientras tanto seguiremos atentos a cada uno de sus movimientos, analizando cada una de sus reacciones y soñando con un posible reencuentro. La esperanza es lo último que se pierde. ¿Y ustedes, mis queridos espectadores, qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem todavía siente algo por Ande? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Somos una comunidad unida por el amor al salseo turco. Y ahora, para finalizar este vídeo, vamos a recapitular brevemente los puntos principales.
Hoy hablamos de la reacción de Kerem al ver a Hande en un evento público. Analizamos las diferentes versiones de lo sucedido, las interpretaciones de los fans y las posibles implicaciones para el futuro de su relación. Hemos desmenuzado cada detalle, cada gesto, cada mirada. Hemos teorizado, especulado y soñado. Un verdadero festín para los amantes del chisme. Como siempre, les agradezco infinitamente por haber estado aquí conmigo, por dedicar su tiempo a ver este vídeo y por formar parte de esta maravillosa comunidad. Son los mejores. Los quiero con todo mi corazón. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan de todo este salseo. Y si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a este canal para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Chao.